libro de Judas, único capítulo. Le titulamos a esta serie Contendiendo por la Fe, porque pues mucha gente estaba desviándose un poquito de lo que hablaba hermana Elizabeth, ¿verdad? Pero en esos tiempos había no nada más gente desanimada, sino también gente que eran falsos maestros y jalaban a creyentes tras de ellos. Entonces Judas predica de eso, ¿no? De tener cuidado de nuestra fe, contender por nuestra fe y también cuidarnos de aquellos que se desvían, en el sentido de que había varios que enseñaban doctrina incorrecta, enseñanzas fuera de la palabra de Dios, y ahí es donde Judas está dándole, ¿verdad? Entonces vamos a ir al versículo 11 en esta noche. Vamos a leerlo en dos ocasiones, todos juntos hacemos la primera lectura y luego yo hago una segunda lectura, ¿de acuerdo? Entonces vamos a preparar ahí nuestra lección, nuestra lectura. Judas, versículo 11, todos juntos. ¿Cómo dice, hermanos? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Lo repito para usted. Dice Judas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Señor, te ruego que podamos tener un buen tiempo en esta noche, que pueda ser de ánimo y de bendición tu palabra, y que algo que se diga sea dirigido, todo lo que se diga sea dirigido por tu Espíritu. Úsame, dirígeme de manera que pueda explicar lo que tú me mostraste en este tiempo de estudio, y que pueda ser de ánimo, pueda ser de dirección y de corrección, y también de cuidar nuestra propia vida en medio de que no solamente hay falsos cristianos que no solamente en esos tiempos del libro de Judas estaban afectando a la iglesia, sino que también hoy en las iglesias aún hay falsos maestros, falsos creyentes, y sin embargo tú quieres que cuidemos nuestra vida y nuestra fe como hijos tuyos. Bendice esta enseñanza, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El libro de Judas da varias advertencias para nuestra fe, hermanos, y me parece que el versículo 11, que es una de las advertencias más fuertes, pero menos entendidas de todo el libro, empieza diciendo, ay de ellos, porque está diciendo que habría de haber muchos problemas en la vida de estas personas. Ay de ellos no está diciendo que les va a ir bien, al contrario, ay de ellos está implicando que les iba a ir mal a estas personas. De hecho, la expresión ay es muy común en la Biblia. De hecho, hay varias partes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que nos hablan de los perdidos, o de situaciones de advertencia que Dios le hace al pueblo de Israel, y les dice ay. Y hay muchos textos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 5 hay bastantes ayes, ¿verdad? Ahí, y no los busque, solamente le voy a leer un par de ellos. Pero el salmista, de hecho así se llama esta sección, ayes sobre los malvados. Y dice Isaías 5:8, ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Más adelante dice también, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Más tarde nuevamente vuelve a decir, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ay de los que son valientes para beber vino. Más adelante en el capítulo
8 también hay algunos ayes, y está realmente por todas partes este libro de Isaías lleno de ayes, de observaciones, de advertencias. Capítulo 10 de Isaías también dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, y habla de los legisladores que ponen leyes incorrectas. También en el Nuevo Testamento, hermanos, hay muchos ayes, especialmente el Señor Jesucristo habla de los aquellos, hay de los fariseos, por ejemplo, de los hipócritas, y hay muchos ayes, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Pero aquí Judas está usando un ay también, y está hablando de personas que empezaron en el camino del Señor y se desvían por alguna situación, y aquí está hablando de 3 específicas razones por las cuales cristianos son destruidos. Por eso dice nuestro versículo 11: ay de ellos. Hermano, la pura expresión ay debería de recordarnos que usted en su vida espiritual debe tener mucho cuidado, porque si usted se descuida, Satanás puede engañarle, Satanás puede cobrarle, Satanás puede tentarle, y el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Entonces un cristiano debe de constantemente tener cuidado de su caminar. En cualquier momento podemos resbalar, en cualquier momento podemos caer en tentación, en cualquier momento nosotros podemos sentirnos abrumados de los problemas que tenemos, y hasta pensar en dejar los caminos de Dios o dejar la iglesia. Hoy una persona me decía que había pensado en irse de la iglesia. Entonces, y es porque Satanás es una persona muy astuta, es el engañador, dice la Biblia. Entonces Satanás siempre va a buscar trabajar en nosotros con el fin de alejarnos del Señor, alejarnos de la Biblia, alejarnos de la iglesia, y simplemente al apartarnos del camino de Dios. Yo solamente le prometo algo: hay de ellos que se apartan del Señor. Entonces, por eso es que usted y yo debemos estar muy alerta, y qué bonito lo que decía también la hermana Elizabeth, ¿verdad? Estar orando por aquellos que se han apartado por el desánimo, y tratar de orar, tratar de visitarles, tratar de animarles a seguir el camino del Señor. Porque yo he observado una y otra vez, hermanos, cuando una familia, una persona se va apartando de Dios, Satanás empieza a trabajar más fuerte en esta familia hasta que los aniquila. Entonces, por eso este texto empieza con esta frase: ay de ellos. Por eso, hermanos, siempre uno debe de estar cuidando su constancia en el Señor, su fidelidad al Señor, y también en casa estar cuidando su vida. Entonces dice: ay de ellos. Y en este caso yo les decía, hermanos, que Judas nos da 3 razones por las cuales ocurren destrucción o hay caídas entre los creyentes. Solamente que a veces no las entendemos porque son pecados del Antiguo Testamento, son pecados de 3 personas específicas. No son personajes positivos ninguno de estos 3, son personajes negativos, y son personajes que nos dan una enseñanza, pero nos hablan de pecados muy antiguos, hermanos. Y precisamente yo le titulé a esta enseñanza: 3 pecados antiguos de los que usted debe de tener cuidado. Hay de aquellas personas que, no teniendo cuidado en su propia vida espiritual, caen en estos 3 pecados antiguos. ¿Y cuáles son esos 3 pecados antiguos? Pues no necesito ni siquiera explicarlo. Con la pura lectura vemos los 3 pecados antiguos, ¿no? Lo voy a leer una vez más, hermanos. Dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí están los 3 claramente, que es el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Ahí están los 3 pecados antiguos. Todos estos pertenecen al Antiguo Testamento, pero son pecados que son recurrentes de generación en generación, y aparece aún hoy en las iglesias cristianas, aparecen mucho estos 3 pecados. Y estos 3 pecados hacen daño a las iglesias, hacen daño a la vida espiritual de una persona, y hacen daño a la familia en la que estamos. Así que hay que tener cuidado con estos 3 pecados antiguos. ¿Cuál es el primero, hermanos? Cuando habla del camino de Caín, ¿cuál es el pecado del cual estamos hablando? Hablamos de la envidia, que resulta en una venganza. ¿Quién fue Caín, hermanos? Caín es el primer personaje. De hecho, es tan antiguo
que es el primer hijo de Adán y Eva. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, estoy hablando de la segunda generación de la humanidad. Entonces, muy antiguo este asunto. En el caso de Caín, él se dedicó al campo. Fue el primer asesino de la Biblia. Si usted recuerda, le dijo a su hermano Abel, vamos al campo, y lo mata, y se desentiende, y hasta Dios le dice, ¿y tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Le contesta a Dios así. Y hermanos, todo empezó porque en algún momento Caín y Abel, como hermanos, querían dar una ofrenda a Dios. Caín era labrador de la tierra, Abel era pastor de ovejas, el primer pastor de ovejas de la humanidad, y ambos dieron ofrenda. En el caso de Caín, dio del fruto del campo, a Abel dio de lo mejor de las ovejas, era el pastor de ovejas obviamente, pero todo el problema de Caín empezó con la envidia, porque dice la Biblia, ahí en Génesis 4:7, dice que empieza a tener envidia porque la ofrenda de Caín no fue de tal calidad como la de Abel. Algunas personas dicen que Dios pudo haberse incomodado o molestado porque él trajo frutos, pero no es pecado dar frutos como ofrenda al Señor. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, especialmente la ley, en la ley judía, los judíos no nada más traían carne. Había corderos, había machos cabríos, había cabras, pero también había ofrendas mecidas. Y las ofrendas mecidas eran de cereales, ¿sí? O eran de masita, de masa, ¿verdad? De flor de harina, si usted recuerda la lectura. Entonces, no era pecado que él diera su ofrenda. Es más, a los judíos se les podía dar su diezmo, y muchas veces era en especie. Entonces, supongamos una persona se dedicaba al campo y saca, no sé, digamos 500 kilos de calabazas, entonces su diezmo son 50 kilos de calabazas, y traían sus cereales, sus verduras, su diezmo en especie. Entonces, no es que sea malo necesariamente que haya dado él fruto. En realidad no dice la Biblia por qué Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín y sí la de Abel. No dice la razón, pero algo que en el mismo texto de Génesis dice que Abel dio de lo mejor, de lo más gordo de las ovejas. Pero en el caso de Caín nada más se dice que él pues dio del fruto del campo. Y hermanos, es diferente dar del fruto del campo que dar de lo mejor del fruto del campo. En México, lo mejor de lo mejor se va de exportación a otros países, ¿verdad? Entonces, lo que es lo mejor de lo mejor, porque se paga bien. En el caso de Caín, por lo que yo observo en el libro de Génesis, da una ofrenda, pero no da una ofrenda de lo mejor con todo su corazón. Mientras que Caín da pues una ofrenda, dice la Biblia que Abel da de lo más gordo, de lo más especial. A propósito, hermano, cuando usted da ofrenda, ¿cómo da su ofrenda? Porque muchas veces estamos acostumbrados o hemos visto por ahí que se da una ofrenda mal dada al Señor. Por eso es que a mí no me gusta para nada que alguien le llame a la ofrenda limosna, porque estaría haciendo a nuestro Dios limosnero. Y cuando dicen, no, la limosna, ¿no? O cuando uno da las monedas de sobra, no es muy buena idea eso, hermano. No es que no sea de bendición una ofrenda, sino que cuando usted y yo vamos a dar una ofrenda, asegúrese que es algo que es de mucho valor para usted, ¿no? No las sobras. No, ya no sirve esa mesa en mi casa, me voy a comprar un comedor nuevo. ¿Qué hago con ese comedor viejo? Ya sé, lo voy a llevar a la iglesia, a lo mejor ahí me lo aceptan. Pero hermano, usted no puede hacer eso, porque usted está dando lo que le sobra. Entonces, yo le quiero animar, cuando usted dé una ofrenda, de lo mejor para usted, ¿sí? Con lo que mejor pueda dar. Y ahora, Abel da lo mejor de lo mejor que él tenía a la mano, y Caín se ensaña, dice la Biblia. Y por eso dice Génesis 4:7, Dios habla con Caín porque empieza a tener envidia, y Dios todavía trata de advertirle del peligro de la envidia.
Y le dice en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si tú das una ofrenda con todo tu corazón, como deberías de darlo, no lo voy a reconocer. Y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y le está diciendo Dios, oye, Caín, tranquilo, porque estaba ensañado con su hermano, estaba enojado. No sé si en su manera de hablar se veía los celos, se veía la envidia. Pero le dice el Señor, si tú sigues con envidia, el pecado está a la puerta. Por eso, hermanos, la envidia es un pecado que es interno y sin embargo es muy peligroso. Muchas veces como cristianos, nuestra manera de pensar es que los pecados más delicados o más graves son los pecados exteriores. Sin embargo, hermanos, no nos damos cuenta que a veces los pecados internos son más delicados que los externos, porque los internos nos llevan a pecados muy grandes al exterior. Y en el caso de Caín, precisamente eso es lo que pasa, hermanos. La envidia que traía en su corazón, ya no podía ver ni siquiera a su hermano, le caía mal, el verlo le ponía furioso, y entonces la envidia le llevó a asesinar a su propia carne, a su propio hermano. ¿A poco no ha pasado entre familia que por la envidia se llegan a agarrarle el chongo y hay problemas muy grandes? Yo he visto que muchas veces cuando hay problemas, incluyendo entre cristianos, en las familias es cuando hay una herencia de por medio. Qué triste que como cristianos la envidia o el materialismo se sube al hombro de los cristianos y entonces ya no importa que sea mi hermano o mi hermana y entonces agarran el chongo por un pedazo de tabique. Pero eso llega a pasar, aún entre cristianos. Entonces por eso uno debe de tener cuidado, hermanos, porque la envidia nos lleva a pecados más grandes. Ahora, como creyentes, usted puede tener envidia por alguna razón contra alguna persona, y usted debe tener mucho cuidado de guardar su corazón. Nadie va a ver que usted está teniendo envidia en su corazón por alguien. Usted nada más observa a alguien y por afuera ve que pues su mirada está hacia allá tal vez, pero nadie sabe qué hay en su corazón. Y si usted empieza a tener envidia, usted va a tener muchos problemas en su corazón y eventualmente va a haber problemas muy grandes, como en el caso del asesinato de Caín, de Abel, perdón. Entonces, usted y yo debemos de guardar nuestro corazón de la envidia. Es más, tanto es así, hermanos, que la envidia es un problema que está en los 10 mandamientos. El 10º mandamiento en Éxodo 20, escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo le añadiría, ni su iPhone, ni su coche, ni su casa, ni sus talentos, porque así somos, ¿verdad? Y hermanos, como cristianos podemos envidiar a quien tiene más dinero, al hermano que tiene más dinero que nosotros. O quizás las señoritas jóvenes pueden envidiar a las señoritas que tienen un mejor físico según algunos. O algunos creyentes pueden envidiar las mejores posibilidades u oportunidades que tienen otros. Usted debe de guardar su corazón de la envidia, hermanos. ¿De quién podemos tener envidia? Puede ser de algún hermano de la iglesia, puede ser de algún familiar, de algún primo, de algún hermano carnal. Y es triste porque aún en familia hay envidia y eso carcome el corazón. Podemos tener envidia también, hermanos, en el corazón y va anidándose, hermanos. A veces hasta a los pastores se les predica y se les dice que deben de tener cuidado. También los pastores debemos de tener cuidado porque los pastores se pueden llenar de envidia y les dicen a los pastores, no, pues ten cuidado porque puedes envidiar el coche de tal otro predicador o la iglesia que pastorea aquel predicador o las oportunidades de púlpito que tiene aquel predicador o el sueldo del predicador o el alcance o el fruto del ministerio. Y si un siervo de Dios puede ser contaminado por la envidia, usted también puede ser contaminado por la envidia, ¿ve usted? Por eso usted debe de tener mucho cuidado. A mí me es interesante, hermanos, que Caín pudo ofrendar y aún así estar muy mal en su vida. En Hebreos 11:4 dice también acerca de la ofrenda, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces Caín ofrendó, sacrificó y aún así su corazón no estaba bien.
Por eso es que es posible que usted ofrende algo, venga al arca y ofrende algo, y su corazón no está bien con Dios, porque así fue Caín, ¿no? Dios ofrenda, pero no andaba bien con Dios. Por eso debe de cuidar mucho su corazón de la envidia, hermanos. La envidia es mirar y codiciar aquello que alguien más tiene, pero sin darte cuenta, la codicia o la envidia no nada más te va a llevar a un problema de pecado más grande, te va a llevar a que tengas sentimientos en contra de los hermanos que a lo mejor ni te han hecho nada, ¿no? Y por eso es que muchas veces hay enojo entre las familias. Pero sobre todo, hermanos, te va a llevar a un problema directamente con Dios. Porque cuando nosotros le tenemos envidia a alguien, estamos diciendo: Dios, lo que tú me has dado no es suficiente, ni lo valoro. Y hermanos, por eso es que el remedio para la envidia es que nosotros podamos tener contentamiento en el corazón. Contentamiento es que usted esté agradecido por lo que Dios sí le da y no estar fijándose en lo que no tiene, ¿sí? Porque, hermanos, no sé por qué nuestra mirada como cristianos a veces se torna carnal y a veces uno se fija en lo que no tiene y anda toda la vida viendo allá afuera lo que no tiene, ve el comercial y anhela lo que no tiene, y ve allá afuera, ve los puestos de tanta comida, especialmente de viernes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en las noches aquí en Valle, toda la avenida Cuauhtémoc, un montón de puestos de comida y de postres y todo eso, y a veces uno está pensando más en lo que no tiene y se le antoja, que en lo que sí tiene, que Dios nos bendijo, ¿sí ve? Por eso es que un buen remedio para la envidia es que piense qué es lo que Dios sí le ha dado a usted. Porque si usted se pone a pensar todo lo que no tiene y todo lo que desearía tener, hermano, va a vivir miserable. Y así vivió Caín, vivió miserable. Tenía a sus padres, vivía en el jardín del Edén, tenía al Señor, y aún así Dios le dice: Caín, aguas, porque el pecado está a la puerta. No cuidó su corazón, siguió con la envidia, y entonces invita a su hermano a un picnic al campo y se lo quiebra, ¿verdad? Y todavía contesta endurecido a Dios, porque Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y dice: pues, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿a mí qué me estás preguntando, no? Y Dios le dice: ¿qué has hecho? Y le dice: porque la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. Y hermanos, por eso es que usted debe de cuidar mucho su corazón, siempre, siempre. Hay tiempos difíciles en todas las familias, en la economía, hay carencias, hay siempre cosas que vamos a carecer. Y hermano, mire, siempre va a haber cosas que va a carecer, siempre va a haber alguien más que tenga más que usted. Y yo creo que siempre va a haber cosas que usted puede desear de alguien más. O puede ser el dinero, o puede ser una posición, o puede ser envidiar la familia que tiene aquel o aquella, o simplemente a veces incluso envidiar las bendiciones que Dios da a alguien más. Por eso cuide su corazón, hermanos, porque la envidia es un pecado tan inofensivo por fuera, pero puede ser rabioso por dentro. Por eso usted debe de tener mucho cuidado con la envidia, que su corazón no codicie y que siempre esté pensando en lo que Dios sí le ha dado. Porque, hermanos, las personas que tienen lo mejor de lo mejor envidian muchas cosas que usted y yo tenemos. A mí me gusta pensar que aún las personas ricas envidian la familia que yo tengo. Aún yo pienso que la gente más rica envidia la paz que puede tener un cristiano en el corazón. Yo creo que la gente más famosa envidia el amor que un cristiano siente del Señor que derrama en su corazón. Y como cristianos tenemos muchas cosas tan valiosas que allá afuera están pepenando amor, pepenando paz, buscando tranquilidad, buscando paciencia, buscando gozo en su vida. Y usted y yo tenemos todas esas cosas en el Señor Jesucristo y envidiamos lo que no tenemos. Entonces, por eso, hermanos, el error de Caín fue la envidia que le llevó a la venganza. Cuide mucho. Si no cuida su corazón, una envidia va a tronar su relación familiar, va a tronar tu relación con algún familiar, va a tronar alguna relación que tengas con los hermanos de la iglesia, puede partir una iglesia, puede partir la relación con un hermano amado. Entonces, por eso debes de tener mucho cuidado con la envidia. Y ese es un pecado tan antiguo
que apenas el hijo de Adán ya estaba pecando con envidia, hermanos. Y podemos pensar en muchos más ejemplos, pero yo pienso que todos entendemos lo de la envidia. Nadie va a decir, yo nunca he escuchado a alguien que diga, la verdad yo tengo envidia de ella, la verdad yo tengo envidia de él. Yo nunca he escuchado a un cristiano suficientemente honesto, suficientemente transparente para decir, la verdad yo tengo envidia de él, yo tengo envidia de él. Nunca lo he escuchado. Pero eso no significa que no sea así. Eso no significa que no tengamos a veces envidia. Por eso debe de cuidar su corazón, hermano, de el camino de Caín. ¿Cómo empieza el camino de Caín? El camino es un largo proceder, no es una cosa de un día. Y la envidia, hermanos, empieza a afectar, pero es lentamente. Es un camino largo, ¿no? Caín no mató a su hermano inmediatamente, sino hubo un proceso donde hasta Dios le advirtió, aguas con esa envidia, aguas con esos problemas que tú traes en tu corazón contra aquel hermano, contra aquella hermana, contra alguien de tu familia. Ten cuidado con estas envidias, porque el pecado está a la puerta, y Caín no hizo caso y terminó muy mal. Y así pueden terminar muchos cristianos, por el pecado antiguo de la envidia. Puede terminar totalmente alejado de Dios, totalmente amargado por una situación que debió haber arreglado en su corazón. Es un pecado interno que hace mucho daño, hermanos. Ahora, el segundo pecado antiguo es el de Balaam. Nuestro texto habla de el error de Balaam. Dice regresa a su versículo número 11 de Judas. Dice la palabra de Dios, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y luego dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? ¿Quién fue Balaam? Balaam fue uno de los profetas antiguos en el libro de Números 22 al 24. La Biblia cuenta que Balaam era un profeta, y que era un profeta de Dios. Y llega un rey, ¿verdad? Balac. Llega el rey Balac, y escucha el rey Balac que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y está empezando a conquistar y a vencer a todos. Y Balac tiene temor, y él llama a Balaam para que le maldiga a los de Israel, y Balac pueda detener a los israelitas. Y entonces Balac manda a unos emisarios para que vayan por Balaam, que lo traigan. Y Dios le dice, no vayas. Y entonces Balaam les dice, pues miren, yo tengo que checar con Dios si voy con ustedes o no. Y le pregunta a Dios, y Dios le dice, no, pues no vayas. Y entonces dice Balaam a ellos, ¿saben qué? Pues Dios dijo que no fuera. Y luego, después de eso, Balac vuelve a mandar a otros emisarios de más alto perfil, y entonces los manda y le buscan prometer puestos y riquezas, y le prometen muchas cosas. Y Balaam, no interesándole lo que Dios le dijo, vuelve a pedirle a Dios lo mismo. Oye Dios, entonces ¿qué? ¿Sí me dejas? Ándale, es que mira, ándale. Y entonces el pecado de Balaam es la codicia, que por amor a lo material él insiste a Dios, déjame ir. Y entonces Dios dice, ok, ve, pero vas a decirles lo que yo te digo. Y entonces Balaam pues ya va bien contento, porque Balac me va a enaltecer, me va a llenar de riquezas, y me va a ser el sacerdote principal de la tierra de Moab. Y ya no sé qué tanto se estaba emocionando, imaginando, ¿verdad? Ya estaba imaginando lo que le iba a regalar el rey Balac. Y entonces habla con Balac, y entonces pues le dice, necesito muchos machos cabríos y borregos. Y entonces levanta 7 pilares, mata 7 veces, y esto pasa varias veces en la narración, y las 3 veces Balaam pues le dice lo que Dios dice, que Dios bendeciría al pueblo de Israel. Y entonces pues Balac se enoja, le dice, oye, pero te traje para que maldijeras a Israel, no que lo bendijeras. Y sin embargo pues se corta la relación, Balaam se va por ahí, y cuando Dios bendice a Israel, llega, conquista a Israel, y precisamente el pueblo de Israel mata al profeta Balaam.
La historia de Balaam nos habla del error de darle más importancia a lo económico o a la codicia que a las cosas de Dios. Muchas veces como cristianos, aunque el dinero es una necesidad para nuestra vida, muchas veces el querer más y más y más nos hace perder la brújula, hermanos. Como cristianos, yo he observado, muchos cristianos menosprecian las cosas espirituales y sobrevalúan las cosas materiales. Yo le quiero animar, hermano, que usted piense, porque la Biblia dice que un error muy grande es el amor al dinero. El dinero no es un problema, el problema es cómo nosotros amamos tanto el dinero que a veces pues ya no importa tanto las cosas espirituales, ¿verdad? Y muchos cristianos llegan a meterse tanto en un trabajo que pueden empezar a alejarse de Dios. Y si eso está pasándole a usted, tiene que pensar 2 veces qué va a hacer en su vida, pero es mejor tener menos dinero pero más cerca del Señor que más dinero lejos de Dios. Eso lo dice un proverbio cuando dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Entonces, si usted tuviera que elegir, yo sé que usted querría las dos, ¿verdad? Mucho dinero y mucho espiritual. Yo sé que es lo que todos querríamos, pero no siempre se puede elegir las dos cosas. Si usted tuviera que elegir, lastimosamente muchos cristianos se van según ellos, legítimamente empiezan a faltar un domingo, es que tengo que trabajar, o se van un miércoles, es que tengo que trabajar, es que tengo que salir de viaje un mes, y desafortunadamente ese mes que salen de viaje no asisten a ninguna iglesia, y empiezan a alejarse. ¿Cuántas personas en los negocios que tienen no dejan de trabajar los domingos y se apartan del Señor, y pues tienen mucho dinero y sin embargo al rato pues se quiebra su matrimonio, se quiebra con sus hijos y ocurren situaciones lamentables porque realmente, hermanos, la codicia les llenó el corazón. Hermano, usted debe de buscar vivir lo más sencillamente que pueda. Hay 3 maneras de vivir en las finanzas. Es vivir con más de lo que tú ganas, con lo que ganas y con menos de lo que ganas. Ahora, si usted intenta vivir con más de lo que gana, esa es una bomba de tiempo, porque algún día va a venir el banco y va a tener la tarjeta de crédito hasta los cielos, o le van a querer embargar y todo va a terminar muy mal. Y hay muchos cristianos, lamentablemente, que incluso yo he conocido cristianos que pues viven de tal manera a cierto nivel económico, y que pues sí, que salen aquí, que cada rato van de paseo, que salen de viaje, cada año se van de vacaciones, y que compran un coche y compran eso, el otro, y ya llega el recibo de Coppel de 5,000 pesos, llega el recibo de Electra, que deben tanto dinero, y ese es un problema. Eso es que un cristiano ya se fue por la codicia. Hermano, hermana, si usted le debe un peso a alguien, tiene que pagarlo ya. Si usted tiene cuentas que tiene que pagar, usted tiene problemas en su economía, porque usted no ha podido vivir con lo que Dios le da. Usted no está contento con lo que Dios le dio. Entonces tiene que estar pensando y no puede vivir con más, a un nivel económico o un nivel de vida que usted no puede ganar, ¿sí? Usted tiene que tener mucho cuidado. Lamentablemente, sí hay muchos cristianos que tienen muchas deudas, le deben a la vecina, le deben al de la tienda, le deben al allá, le deben al primo, le deben al rato le deben a los hermanos de la iglesia. Por eso yo no le presto a nadie, hermanos. Cada rato me piden prestado gente, incluso cristianos me piden dinero. Yo siempre le digo a mi hermano: discúlpeme, yo no puedo prestar dinero, nunca doy prestado. Yo más bien le doy una ofrendita de lo que pues esté en mis posibilidades, pero no le puedo prestar. Usted no le presta a nadie, ni pida prestado. Yo entiendo si es una emergencia, yo entiendo si es un conflicto, yo lo entiendo, hermanos, pero hay veces que la manera de vivir de los cristianos muchas veces es a través de las deudas. Hermano, y el problema es que no tenemos el carácter para sostener una tarjeta de crédito o el carácter para pagar lo que debemos. Entonces, muchas veces es triste, hermanos, es triste, pero muchos cristianos, yo recuerdo una persona una vez me dijo: yo debía más de 50,000 pesos, y no sabe mi esposo, y llorando conmigo, la hermana. ¿Por qué le digo?
Entonces, y no era una familia pobre que pidió dinero prestado para comer, hermanos. Regularmente, cuando pedimos dinero no es para comer, es para pagar cosas que muchas veces ni necesitamos, hermanos. Usted tiene una tele grande y quiere otra y se mete ahí en Electra para pagar y muchas veces compramos un celular por Electra. ¿Por qué no mejor ahorra y compra algo de contado? Pero muchas veces no tenemos ese carácter, simplemente la codicia hace que le fallemos a Dios, teniendo deudas, buscando adquirir cosas de crédito. A mí me enseñaron, hermanos, usted no busque tener deudas de ningún tipo. Un pastor decía, si hay alguna razón por la cual se necesita un crédito, es tal vez para una casa, o tal vez para un coche, porque es mucho dinero, pero usted no puede estar comprando todas las cosas a crédito, hermano, no es posible, eso está mal. Tenga el carácter de ahorrar, tenga el carácter de vivir con lo que Dios le dio. No puede estar viviendo a un nivel más de lo que usted tiene. Ahora, el segundo nivel, hermanos, que es vivir con lo que tengo, puede sonar bien porque no tienes deudas. Yo no le debo a nadie, pastor, pero no es muy sabio vivir con lo que tienes, porque si tú vives con lo que tienes y te gastas, así como viene la quincena, no tienes capacidad ahorrativa, tú vas a tener problemas, porque algún momento que vengan las vacas flacas, no vas a tener de dónde rascarlo. Entonces, la Biblia nos habla de que debemos de ser sabios en gastar lo que tenemos y buscar vivir con menos de lo que tenemos. Mire, si usted intenta vivir con el 70-80% de lo que vive, y usted va a tener una buena manera de vivir, y si Dios le bendice a más, no suba su nivel de vida, quédese con un nivel austero de vida, porque si usted se queda con un nivel austero y Dios le llega a bendecir más, aquel remanente puede ser un ahorro, puede ser una inversión, puede comprar un terrenito, puede dar una ofrenda especial. ¿Sabe por qué los cristianos no ofrendan muchas veces? Porque viven con más de lo que tienen o viven con lo que tienen, pero pues si vives con el 100% ya le estás robando a Dios, porque la Biblia habla de dar diezmo. Entonces un cristiano debe de ser capaz de organizarse y tratar de vivir con menos de lo que tiene, para que pueda tener un remanente para ahorrar, para emergencias, para medicamentos, y por supuesto para tener la libertad de ofrendar al Señor. Muchas veces los cristianos no ofrendan, no porque no quieran, no porque no, en su corazón no es que no tengan el deseo de ofrendar, es que simplemente ven y dicen, no, es que ya me metí en tanto problema y tanta deuda y tengo que pagar aquí y allá, que no me queda para el diezmo. Y se sienten mal, porque saben que están haciendo mal. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue cómo administraron sus finanzas, que viven justo con lo que tienen, y entonces no puedes tú vivir así e intentar obedecer al Señor. Entonces tenga mucho cuidado, hermano, porque el error de Balaam nos hace tener graves problemas, no en el corazón nada más, sino también en nuestras finanzas. El error de Balaam le llevó a tal punto que no nada más él buscaba lo económico, sino que estuvo dispuesto a hacer a un lado las cosas de Dios. Por eso es que, aunque Dios ya le había dicho que no, le hizo ahí, le rogó a Dios una y otra, pero ¿para qué le pides a Dios algo que ya Dios te dijo que no? Pero Balaam lo quería, porque él anhelaba el prestigio que le iba a dar el rey Balac. Entonces, por eso es que batalló mucho, hermanos. Por eso 2 de Pedro 2:15 también nos habla aquí de Balaam, y dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjese esa frase: amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, piense usted en eso, hermano. ¿Cómo anda usted en su economía? ¿Cómo anda usted en sus prioridades en su vida espiritual? Porque, hermanos, siempre uno debe de cuidar, y esto del dinero, de verdad uno debe tener mucho cuidado. Alguien me enseñó que el dinero o las finanzas son una buena sierva, pero son un terrible señor. Cuando tú trabajas para el dinero, tú ya tienes problemas. Entonces, es un buen siervo, es un terrible señor. Entonces, el dinero debe de servirnos para ayudarnos y ser de bendición para nuestra familia, para nuestros gastos, para la obra de Dios. Pero uno debe de ser sabio. Y yo pienso, hermanos, que usted necesita
cuidar mucho esto de las finanzas en su vida. Yo he dicho varias veces hablando de la economía que cuando mi esposa y yo recibimos nuestra quincena y yo no me pongo a cuidar la quincena y yo la divido así en diferentes sobres. Cuando yo no he hecho eso y pues por las prisas ya agarro el dinero y empiezo a sacar y a sacar y a sacar y a sacar, muchas veces veo, híjole, ya no tengo ni siquiera lo suficiente. Y entonces empiezo con mi esposa, pues a ver qué gastamos. Y empezamos a hacer cuentas y empezamos a escribir. Y ya no nos salen las cuentas, no sé usted, ¿verdad? Pero ya no nos acordamos. ¿Cómo se fue el dinero? Oye, fueron 5,000 pesos. ¿Dónde están? No. Oye, faltan 2,000 pesos. Faltan 500 pesos. ¿Cómo nos los gastamos? No sé. ¿No te acuerdas? No, pues yo tampoco. A ver, y por más que hacemos cuentas, se extinguieron, ¿verdad? Se evaporaron esos dineros. Entonces, lo que yo le animo a hacer es cuide mucho esto de la economía. Entonces, cuando yo recibo esa quincena, yo no me lo gasto, yo lo meto junto con los sobres. Y ya que tenga tiempo, ya me siento y entonces divido, ok, 10% para mi diezmo, mi ofrenda misionera, y entonces después los siguientes gastos. La renta, lo del auto y lo de la escuela de Ariel, y lo de la luz, lo del gas, lo de la comida, y empiezo así a dividir, ¿verdad? Y ya si no alcanza para mi celular, pues ya veo a ver qué hago. O si ya no alcanza para algún gustito, pues ya veo qué hago, ¿no? Pero hermanos, debemos tener mucho cuidado porque las finanzas pueden darte libertad de servir a Dios o ser terribles demonios que te persiguen en tu corazón y tú por tener problemas económicos nunca vas a diezmar, nunca vas a ofrendar, porque pues te administras mal, o le estás comprando a tus hijos a cada rato cosas que no deberías de comprarles. Yo conocí el caso de una dama que en la iglesia le pedía dinero a los hermanos que le apoyaran para la leche de sus hijos, porque no tenía para la leche, y los hermanos le daban, pero después de un tiempo los hermanos no son tontos, y veían cómo la hermana y después del servicio iba, los hermanos le compraban a sus hijos lo que querían de la tiendita. Entonces los hermanos dijeron, no. Entonces, sí tiene para la leche y hasta para los dulces. Entonces los hermanos ya empezaron a sentirse incómodos y ya no le daban. Porque hermano, el problema no es que Dios no te da lo suficiente, es que no lo gastamos correctamente. Y es que a veces también le hacemos caso a nuestros hijos porque el mundo es consumista. Y el mundo educa a tus hijos a ser consumistas. Y como tú amas tanto a tus hijos, le compras lo que quieren. Eso es que tú enseñas a tus hijos a ser consumistas. Ariel me decía, es que ¿por qué a otros le compran los que quieren? Así me dijo hoy. ¿Por qué a otros niños le compran lo que quieren? Le dije, pues porque los están maleducando, le están dando lo que ellos quieren y no le están enseñando que para tener algo necesitan esforzarse y trabajar. Yo trabajo, me dijo Ariela. Hermanos, muchas veces nuestros hijos no es que tengan necesidades, simplemente, hermanos, a veces le compramos cosas innecesarias. Yo nada más voy al centro comercial y veo los juguetes en cuánto están, y si le compro a las niñas el juguete que ellas quieren, muchas veces un juguete cuesta 1,000 pesos, ¿no? Me acuerdo una vez fui con un pastor que le iba a comprar un juguete a mi hija de Navidad, y pues él quería comprarle, y fuimos al centro comercial, y yo nada más la dejé, y Ariel se fue directito y fue a la casa de Barbies, una caja de esta, muy ok, pero el pastor le decía, sí, lo que tú quieras, y muy generoso el pastor, y Ariel ya traía su caja de Barbies, y yo, ahorita voy a ver qué hace. Y después me dijo, pero quiero un slime. No sé por qué me gusta el slime, pero quiero un slime. Le dije, a ver, ¿el slime o la casa? A ver qué quieres, nada más puedes escoger uno. El slime. Ah, bueno. y hasta el pastor se quedó así como que pues impactado, que ella prefería el slime a la casa. Y me dio gusto que ella no se fuera por lo económico o por lo material, sino por algo pequeñito que le gustaba. Hermanos, no enseña a sus hijos a ser materialistas. Ese es el error de Balaam. No enseña a sus hijos a que todo es gratis en la vida, que les cuesta también, ¿no? ¿Quieres un helado? A ver te puedo comprar un helado, pero ese me compras, enséñele que así no es la vida, porque así no es la vida. Usted le tiene que enseñar a sus hijos, ok, tienes que empezar a ahorrar,
tienes que empezar a ganártelo. No trabajo, ok, lávate los trastes, te doy 10 pesos. Yo le dije a Ariel, si lees un libro, te damos 20 pesos, te damos 10 pesos, te damos 5 pesos, y se lo tiene que ganar. La otra vez le dije, ok, ¿quieres un helado? Por toda una semana, 7 días, tienes que practicar piano 20 minutos. Y yo lo intentaba hacer, hermanos, para enseñarle que tiene que esforzarse si quiere ganar algo, ¿no? Pero, hermanos, vivimos en tiempos donde ya los niños tienen un juguete de 1,000 pesos y ni lo valoran y ya está todo roto. Y luego usted ve que rompen el juguete de 1,000 pesos y le da la chiripiorca, ¿verdad? Pero es porque no les enseñamos a valorar las cosas. Hermanos, el error de Balaam era la codicia. A Balaam ya ni le importó las cosas de Dios, con el fin de irse tras lo material. Hermano, hermana, sé que tenemos necesidad, pero usted siempre debe de poner en prioridad las cosas de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, yo le quiero animar, hermano, pruebe en darle prioridad al Señor, y Él va a honrarte, y Él va a bendecirte, y más vale tener menos, pero con la mano de Dios en tu vida, que tener más y estar alejado de Dios. Entonces usted tiene que elegir qué va a hacer. Pero acuérdese que un error muy grande, un pecado muy antiguo, es irse tras lo económico, irse y alejarse de Dios. Y Balaam terminó muy mal, hermanos. Fue asesinado por los israelitas. ¿Usted no cree que si Balaam hubiera honrado a Dios, Dios le hubiera dicho al pueblo de Israel, maten a todo Moab o maten a esa región, pero no me toquen al profeta Balaam? Claro que sí. Pero es muy triste, Balaam terminó como cualquier muerto. No tuvo honor de un profeta, porque se fue tras el dinero. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. El dinero es un buen siervo, es un terrible señor. Así que, 2 errores, 2 pecados antiguos. La envidia de Caín, que se complicó el camino de Caín y terminó en venganza. El error de Balaam fue la codicia. Y luego vamos a uno último, hermanos. Vea el versículo 11, cómo dice: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y luego dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, ¿quién fue Coré, hermanos? La historia de Coré aparece en Números 16, también si usted gusta leerlo en otro momento. Pero es cuando este levita tiene el deseo de empezar a cuestionar la autoridad de Dios. Veía que estaban en el desierto, no iban las cosas muy bien, y empieza a criticar a Moisés y dice, bueno, ¿quién te puso a ti? ¿Quién eres tú para guiarnos y traernos al desierto? Y empieza a quejarse y junta un grupo de protestantes, ¿verdad? Y entonces protestan contra Moisés. ¿Y tú quién eres? Y dice la Biblia que es la contradicción de Coré. La palabra contradicción en el idioma original significa hablar en contra de. En este caso fue la rebelión de Moisés o contra Moisés. Y hermanos, miren, Coré era un hombre que era parte de la tribu de los levitas. Coré tenía una bendición muy grande, porque de todo el pueblo de Israel, la tribu más cercana a Dios y al tabernáculo era la tribu de los levitas. Ahora, una de las familias de los levitas se dedicaba al sacerdocio, que era la familia de Aarón, si usted recuerda. Pero las otras familias, por ejemplo, la familia de Merari era una de ellas, varias familias, ellos se dedicaban a la manutención del tabernáculo. Entonces la familia de Coré se dedicaba a guardar y cargar los muebles sagrados del tabernáculo, si usted recuerda. Pues tenían un trabajo muy directamente relacionado con las cosas de Dios. Era un honor estar cerca ahí del tabernáculo. Sin embargo, a él no le importó el puesto o la bendición que Dios le había dado, y él no estaba conforme con Moisés, y empieza a criticar a Moisés. Y entonces Moisés dice, bueno, pues agarren su incensario y oren a Dios y a ver qué pasa. Y si Dios no hace nada especial, Dios no me ha mandado, pero si la tierra se traga a estos hombres, es que Dios me ha mandado. Y dice la Biblia que se abre la tierra y traga vivos a Coré y a un grupo de 250 personas, y nada más quedan vivos los hijos de Coré.
pero habla de la rebelión que se tiene contra la autoridad. Y ese es el pecado número 3, hermanos. La contradicción de Coré es que hubo un complot y críticas contra la autoridad. Hermanos, a veces como cristianos perdemos la brújula y criticamos nuestra autoridad. Usted debe de tener mucho cuidado porque Dios le puso bajo autoridad y es triste que los cristianos echen habladas de su autoridad a su espalda o participar en críticas de sus autoridades tras las espaldas de sus autoridades. Mire, hermanos, usted busque mucho cuidado porque usted no puede estar hablando con sus compañeros de trabajo mal de su jefe. Usted está mal con Dios. Usted siéntase mal, es un pecado terrible que usted ande ahí de grillero y de criticón ahí contra su jefe. Pero es que, pastor, el jefe está haciendo mal. Ora y habla con tu jefe directo. Pero no, preferimos ser criticones y ahí estar de grilleros. Criticas a tu jefe, criticas a tu profesor de la escuela, criticas a tus papás, los que son solteros, tus papás, en vez de defenderlos y respetarlos. Críticas al pastor. Algo muy común es echarse los tacos del pastor, ¿verdad? Sacando sus frustraciones y como no me parecen algunas cosas con el hermano que está ahí conmigo, ahí ya le digo, no, es que el pastor es... Y hermano, muchas veces no nos damos cuenta que el problema no es el pastor, no es tu jefe, no son tus papás, no es el profesor, es tu corazón que está en contra de la autoridad. No te sujetas a nada. Un cristiano espiritual se sujeta, es sujeto, hermanos. Mire, una cristiana espiritual le va a costar trabajo, pero se va a sujetar a su esposo. Un hijo espiritual se va a sujetar a sus padres. Un creyente espiritual se va a sujetar al gobierno, se va a sujetar a su pastor. Pero como no nos gusta sujetarnos, entonces pues somos como Coré. Hablamos en contra de la autoridad. Mire, me acuerdo yo una vez, hermanos, estaba en la universidad y estaba en una clase que se llama Proyectos de Inversión. Todavía hasta me acuerdo de tal trauma que me quedé. Se llamaba la materia Proyectos de Inversión. Y el maestro, no hombre, era una fichita, de verdad. Sí tenía doctorado, era arrogante, era humillador. Nos pasaba a exponer y nos criticaba después de cada... Pero sí, nos dejaba hechos añicos. Y luego pasaba a las señoritas al frente y les estaba echando ojos y bueno, un mal profesor. Y entonces en una ocasión todos los del salón nos pusimos de acuerdo para ir y echarle habladas e ir a quejarnos y firmar ahí, juntar firmas y todo eso. Y nos íbamos a saltar la clase. Así que yo dije, bueno, pues sí, yo también no me gusta ese maestro. Así que llegó la hora de clase y todos nos fuimos en bola. Ya había como 20 estudiantes ahí en la, no sé cómo se llamaba, ahí en la jefatura de la carrera, o no sé cómo se llamaba. Y ahí estábamos todos ahí, quejándonos y todo. Y echándole habladas y todo. Y ya terminamos de ahí. Y ya cada uno se fue por su camino. Y a mí me dio curiosidad, ¿estará el maestro dando clase ahí? Y entonces, no sé por qué me dio curiosidad y entonces me fui a ver, ¿no? Y entonces me fui a asomar y nada más me asomé así como 1 centímetro y ahí estaba el maestro y 4 alumnos. Todo el salón vacío, 4 alumnos. Y me asomé y lo vi y ya me fui. Y que el maestro sale por mí. A ver, joven, viene la clase. Y yo, ¿es esta clase? Sí. A ver, pásese. Y ya me pasa y me siento. Toda la clase se pasó echándome indirectas. Y decía, por ejemplo, es que este tema es como aquellos apóstoles que escriben sus epístolas. ¿O usted qué piensa? Me decía. Y yo, porque sabía que habíamos echado un escrito en contra de él. Y yo, pues sí. Toda la tarde, toda la clase me humilló ahí y estuvo echándome habladas todo. Y yo se le dije, qué bruto, ¿para qué me vine aquí? ¿Quién me manda a estar viniendo? Y le platiqué a mi mamá. Y después de unos días ella encontró un versículo
que decía que no hablaras en contra de las autoridades en el Antiguo Testamento. Y me dijo, mira, me encontré con este versículo, a lo mejor por eso te pasó lo que te pasó. Entonces yo ahí me di cuenta y dije, sí, es cierto. Yo no deberme haber juntado con la abuelita para irme a quejar ahí con quién sabe quién, ¿no? Y hermanos, no sé si usted alguna vez la ha pasado, pero nuestra carne nos hace rebelarnos contra la autoridad. Pero un cristiano espiritual se sujeta de corazón, y si hay algo que aclarar, se aclara. Pero hermanos, es muy interesante que Coré y su familia ya tenían un puesto bien importante ahí entre los levitas, estaban encargados de los muebles sagrados, y pues aún así no le importó, hablaron en contra de Moisés, terminó asesinado, terminó muerto. Hermanos, muchas veces como cristianos debemos ser muy cuidadosos cómo tratamos las cosas de las autoridades. Alguna vez yo he dicho, hermanos, que no vamos a estar tal vez de acuerdo con todo lo que hace el gobierno, pero no podemos estar ahí habladas, los cristianos ahí bien grilleros o bien políticos, y están hablando de la política y echándole. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces es el corazón no se sujeta a nadie, no quiere sujetarse a nadie, y ese es un problema. Ese mismo pecado que Satanás tuvo en el cielo, se rebeló contra el Señor. Así que tenga cuidado con la contradicción de Coré, con la rebeldía de Coré. Y hermano, mire, si usted sabe que a los niños Dios puso a los padres para cuidarlos, eso lo entendemos todos, ¿no? Especialmente porque aquí hay muchos papás, casi todos son papás. Entonces, si yo le explico a los niños, tú tienes que obedecer a tus padres. La Biblia dice que obedezcas a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, y obedécelos y síguelos, porque Dios los usó como protección para guiarte, para que te vaya bien. Todos lo entendemos. Sin embargo, hermanos, nosotros no entendemos cuando Dios le dice a la esposa, sujétate al esposo, sujétate a tu pastor, sujétate al gobierno. Ahí sí no nos gusta. Entonces, ¿cómo quieres que tus hijos sean obedientes si tú eres bien rebelde? Amén. Entonces, tú le estás enseñando rebeldía. Hermana, cuando usted no se sujeta a su esposo, usted le está enseñando a sus hijos a ser rebelde, porque usted no se sujeta a su esposo. ¿Con qué cara usted le puede decir a sus hijos, obedece a tu papá, cuando usted es una rebelde a su esposo? ¿Con qué cara usted le puede decir a sus hijos, obedece a Dios, y usted está de rebelde y criticón ahí con el pastor? ¿Con qué cara tú le puedes decir a tus hijos que se sujeta al profesor cuando tú llegas y echas unas habladas ahí en la casa? No, es que mi jefe, quién sabe qué. Entonces, ¿con qué cara, hermanos? Entonces, tenga cuidado, porque la contradicción de Coré toca la vida de muchos cristianos. Entonces, es muy interesante este personaje de Coré, hermanos. Y a propósito, Dios tuvo misericordia de Coré, porque aunque Coré murió, sus hijos sobrevivieron, y sus hijos fueron compositores de salmos. Si usted pone atención, hay varios salmos compuestos por los hijos de Coré. Entonces Dios le dio una oportunidad a los hijos de Coré, pero tenían que aprender. No podían ser los hijos igual de rebeldes que el papá, ¿sí? Entonces, a lo mejor usted vivió en una familia donde no, yo no me dejo de nadie, que quién sabe qué, que las mujeres valemos mucho, y no es que las mujeres no valgan, es que simplemente hay un orden de Dios, ¿no? Y entonces muchas veces simplemente es un corazón rebelde contra la autoridad. Entonces tenga mucho cuidado, hermano, hermana, porque cualquiera de nosotros puede tener ese corazón. Y muchas veces yo le he dicho a varios hermanos, mire, si tiene alguna duda, especialmente los hermanos que vienen de otra iglesia, porque yo sé que cuando vienen de otra iglesia, pues están acostumbrados a que las cosas se hacen de otra manera, otra filosofía de ministerio, otro pastor, otras fortalezas, otras maneras de hacer las cosas. Y a muchos hermanos les he dicho, si usted tiene alguna duda, pregúnteme. A lo mejor se hacen las cosas de otra manera en la otra iglesia, pero pregúnteme ya si tiene alguna duda, ¿por qué hacemos esto aquí? ¿Por qué no tenemos pastoras aquí? ¿Por qué no predican las damas en los domingos? ¿Por qué no levantamos las manos y nos ponemos a danzar, como dice el Salmo 190? Y si usted tiene dudas, pregúnteme, y le voy a explicar por qué hacemos las cosas en nuestra iglesia así. Pero hermanos, hace mucho tiempo a mí me enseñaron del valor de la sumisión, el valor de sujetarse. No hay mejor creyente en la iglesia, ¿no? Para mí no hay mejor elemento en una iglesia que una persona que se sujeta. Si una persona es excelente músico,
pero no es sumiso. Yo no lo voy a poner a tocar. Que se vaya a tocar a un bar o donde quiera, pero no va a tocar en nuestra iglesia. Yo prefiero un pastor asistente crecido en nuestra iglesia y madurado en nuestra iglesia, que me sea leal a mí, a un cristiano super predicador que salió del colegio quién sabe qué y venga aquí a dividirme la iglesia. ¿Ven? La sumisión es importante. ¿O no es lo que usted espera de sus hijos? Entonces, demos buen ejemplo, hermanos. La contradicción de Coré. Yo le quiero animar que tenga cuidado de estos 3 pecados antiguos, tan antiguos como la misma civilización humana, hermanos. La envidia. Cuide su corazón de la envidia. La codicia. Cuide cómo lleva sus finanzas. Cuídelas mucho, hermano. Debe de ser muy cuidadosa de cada peso, cada centavo, cómo lo maneja y cómo siempre darle prioridad al Señor sobre las finanzas. Y cuide su relación con su autoridad. Siempre debe de cuidar su relación. Usted no puede decir que anda muy bien si anda mal con su jefe. No puede decir que anda bien en su vida espiritual y tienes problemas con todos los profesores. No puedes estar bien. Mucha gente dice, no, es que yo salí como misionero. Y para mí no tiene valor ningún pastor que dice que es pastor y no salió bien de su iglesia. A mí me han invitado a predicar a iglesias. Y cuando no conozco a alguien, yo le llamo al pastor de donde salió ese pastor. Una vez alguien me dijo, no, es que me dividió la iglesia. ¿Tú crees que yo voy a la iglesia de alguien que empezó su iglesia dividiendo a otra iglesia? Que me disculpe, pero yo no tengo ningún aprecio por ese tipo de personas. La verdad, disculpen, pero no me voy a acercar a esas personas. ¿Por qué? Porque no tuvo ni siquiera la ética de darle el valor a su pastor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, usted cuide mucho. A propósito, hermano, mire, si usted no puede sujetarse ni al ujier, porque así hay cristianos, aún en nuestra iglesia ha habido cristianos, y los sugieres, yo los puse, pero los sugieres luego me dicen, pastores, que luego me hacen caras, le digo, por favor, pasa adelante, hermano. No, yo aquí estoy atrás bien. O sea, no te puedes ni sujetar al ujier y tú te sientes super plus ultra. Esa es rebeldía, hermano. Ese es un problema. Y estoy hablando porque en el pasado, hermanos sugieres me daban esa queja, hermano, es que tal familia, y son los más viejos, los más orgullosos, y los que ahorita ya ni están en la iglesia. Pero hermanos, es que no puede ser usted así, con ese corazón rebelde. O sea, a mí no me mandan, a mí no me cambian de lugar. Hermano, por favor, eso es un corazón rebelde como el de Coré, que no le parece lo que le manda. Nadie te puede mandar, ¿no? Porque nadie te puede mandar. ¿Quién es para que me mande? No, hermano, tenga mucho cuidado. Siempre un corazón noble. Dios va a bendecir eso. ¿Ve? Entonces, cuide eso, hermanos. Y de verdad, si usted, yo sé que muchas veces allá afuera la gente es muy injusta. Los jefes son crueles. Pero usted no puede sujetarse a un jefe, pues cámbiese de empresa, ¿no? Yo a veces doy ese consejo. Si de verdad ahí está muy mal la situación laboral, mejor cámbiese, ore que Dios le dé otro trabajo. Si hay un ambiente laboral deplorable o que pues de plano usted no puede trabajar ahí, ¿no? Pero hermanos, cuide mucho su corazón. Dios bendice un corazón sumiso a Él, que se muestre en la iglesia, en tu trabajo, en el negocio, en la escuela, en la familia. Dios bendice un corazón sumiso, ¿sí ven? Entonces, cuidemos, hermanos, nuestro corazón de la envidia, de la codicia y de la rebeldía. 3 pecados antiguos. Y es muy interesante porque aunque son tan antiguos, Judas lo vuelve a sacar porque dice, yo veo estos problemas, ay de a ellos, cuida tu corazón de estas cosas. Y hermanos, ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Pero si usted ha empezado a tener envidia en su corazón, arréglelo con el Señor. Señor, yo no quiero que me vaya mal, ay de a ellos que se dejan guiar por la envidia, hay de ellos que empiezan a descontrolarse por las finanzas, o hay de ellos que por no dejarse guiar terminan en malos pasos, ¿sí ven? Entonces tenga mucho cuidado. Ha habido gente que me ha dicho, pastor, la verdad no le hice caso, yo sé lo que usted me dijo y no le hice caso, y yo sé que lo que está pasando es porque no le hice caso. Así me lo han dicho. Entonces, pues yo ya no les digo nada, ¿no? Ni modo que les diga ese, te lo dije. No, pues ya ¿para qué digo eso? Ya no arregla nada. Ya no digo nada, pero en mi mente es, pues,
Yo lo decía para evitar quebrantos. Entonces muchas veces esas autoridades Dios las pone por una razón, ¿no? Y Dios las puso por una razón. Entonces cuide su corazón también de esto. Mis hermanos, los 3 pecados antiguos pareciera que nacieron el día de ayer, porque en todas partes sí o no vemos envidias, en todas partes vemos codicias, en todas partes vemos rebeldías. Entonces estos pecados antiguos son tan actuales que aún entre los cristianos y aún entre las iglesias, de verdad que cobran muchas vidas. Y el problema, hermanos, es la primera palabra de nuestro versículo: ay de ellos. El Señor quiere evitarnos quebrantos. Si se da cuenta, usa la palabra perecieron en nuestro versículo, porque cuando un cristiano no se cuida de la envidia, de la codicia y de la rebeldía, habremos de perecer. Entonces tengan mucho cuidado, hermanos. ¿Qué tipo de corazón Dios quiere? Un corazón con contentamiento, un corazón que también tenga agradecimiento por lo que Dios nos da, y un corazón sumiso al Señor y a nuestras autoridades. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque estos 3 personajes nos enseñan que aunque ellos perecieron, nosotros no tenemos que hacerlo. Los 3 terminaron muy mal, pero tú no quieres que ningún creyente de la iglesia Jico y de los que están escuchando este mensaje terminemos como aquellos. Por eso nos diste tu palabra para evitar estos 3 pecados antiguos. Solo te pido, Padre, que nos des la humildad de reconocer francamente si quizás por descuido hemos permitido que la envidia o la codicia o la rebeldía llene nuestro corazón, Señor. Te ruego que tú nos ayudes a cuidar nuestro corazón de estas cosas y tener un corazón agradable a ti. Y bendice esta invitación. Quizás habrá este tiempo, Señor, que algún hermano, alguna hermana querrá tener cuidado, más cuidado de su corazón y querer tomar algunas decisiones en su vida espiritual. Bendice este tiempo juntos de invitación. Y con ojos cerrados, hermano, hermana, si hubo algo que usted dice, algo me fue de bendición, algo me ayudó, fue una buena advertencia para mi corazón y yo quiero tomar algunas decisiones, quiero orar, quiero tomar algunas decisiones. ¿Puedo ver su mano, hermano, hermana? Si Dios habló su corazón. Veo varias manos, gracias a Dios. Puede bajarlas. ¿Por qué no ore en su corazón? Solo usted sabe qué áreas tal vez ha descuidado de su corazón.